Luciana me pidió, les cuento, la cocina de esta presentación, que yo, digamos, con mi presentación abriera una conversación en sus propias palabras, así que eso es lo que voy a intentar. Voy a compartir pantalla. Y les cuento que más que ofrecerles una exposición completa y saturada, voy a proponer algunas líneas teóricas y algunos datos, esa es la idea, para luego que podamos, digamos, conversar y discutir. Y voy a organizar esta presentación a partir de una pregunta que es justamente bastante difícil de responder. La pregunta, ¿dónde enseñar escritura académica? Vamos a decir primero que desde hace varias décadas nos encontramos en un contexto de expansión espectacular de la matrícula universitaria en la región. En pantalla, por ejemplo, pueden ver algunos datos de Latinoamérica. Por ejemplo, para Argentina podemos destacar un crecimiento de la matrícula cercana al 1000% en 40 años. Y esto fue particularmente marcado desde el regreso a la democracia en los años 80. El sistema argentino de educación superior, que tiene algunas características bien particulares, como la gratuidad y el hecho de que no haya selectividad, algo atípico en la región, lo que hace es dar una respuesta específica a ese desafío, a esa situación, que de alguna manera responde a nuestra pregunta. Lo que hace el sistema argentino es responder que debemos enseñar lectura y escritura antes de ingresar. Las universidades nacionales, muchas de ellas hicieron diagnósticos más o menos sistemáticos sobre las necesidades de los nuevos estudiantes ingresantes, la mayoría de ellos, entre comillas, estudiantes no tradicionales. Hay que aclarar que los estudiantes no tradicionales son hoy los tradicionales, pasaron a ser los tradicionales. Y se concluyó en general que estos nuevos perfiles estudiantiles no estaban preparados para las demandas de la universidad. Y por eso se instalaron cursos de aprestamiento, las palabras un poco extrañas, cursos remediales, cursos de preparación para el estudio, para la vida y para la comunicación en la universidad. Esta respuesta, enseñar escritura antes de ingresar, está orientada a la enseñanza de habilidades letradas generales, transversales a las distintas carreras, áreas y especializaciones. Nos podemos preguntar, ¿son útiles? ¿Son necesarios estos cursos que dicen poco sobre las formas de pensar, leer y escribir situadas y a las disciplinas? La respuesta corta es sí. En pantalla ven un estudio que hicimos con 10.000 estudiantes de una universidad centenaria, estatal y latinoamericana. Le preguntamos a los estudiantes qué era comparar. Le preguntamos a 10.000 estudiantes, o por lo menos nos respondieron 10.000, le preguntamos a más, qué era comparar. Y les dimos 3 opciones. Mostrar diferencias, mostrar similitudes, o mostrar diferencias y similitudes. Lo tapé para que puedan hacer sus apuestas, quizás vieron esto en alguna presentación anterior, donde ya presenté estos datos. Lo que encontramos es que 1 de cada 3 estudiantes matriculados, pero que aún no habían puesto un pie en la universidad, creen que comparar es buscar y mostrar similitudes. Solo similitudes. Esto se ve en la columna de la izquierda. 1 de cada 3, es mucho. Y como ven, esta creencia luego prácticamente desaparece entre los estudiantes que promedian las carreras, todas las carreras, la columna del medio, así como entre los graduados recientes. Este estudio siguió con profes y también hubo coincidencia. Por tanto, es importante enseñar elementos básicos de la comunicación académica, como por ejemplo comparar. Parece obvio, pero no es tan obvio. Pueden descargar el artículo donde presentamos estos datos de manera más sistemática y junto con otros resultados, con el código QR que aparece en pantalla, que aprendimos a usar muchos en pandemia, o pueden googlear el título del trabajo, Teorías implícitas sobre escritura académica y su enseñanza. Acá les comparto otro ejemplo tomado de un manual de escritura para ingresantes que publicamos en el 2018 en una universidad pública argentina. Este manual también se puede descargar gratuitamente con el código QR o googlear, o comprar en papel a precios populares en la Universidad Nacional de Quilmes. Estos no son resultados de investigación. Acá estamos en presencia de una propuesta de enseñanza. En un capítulo entero de ese manual se explican cuestiones básicas de la autoría en comunicación académica y del uso de fuentes en trabajos académicos. Sin importar el área que se elija,
en la universidad alguien debe hacerse responsable de lo que se afirma, ya sea un autor, un equipo autoral o una institución, como la UNESCO, por ejemplo. Pero esto no es evidente. Si yo encuentro una receta de cocina para hacer pan de masa madre, tan necesaria en estos tiempos pandémicos, como saben, y esa receta se ve bien, si me funciona en la cocina, no importa mucho quién la escribió o quién se hace cargo de esa receta. Esta es una lógica de Internet con la que nuestros estudiantes están muy familiarizados, nosotros también. Pero en la Edad Media sucedía algo parecido. Si un copista o un estudioso tenía una buena idea mientras leía a un autor clásico, podía añadir su buena idea al copiar o al margen de lo que estaba copiando. El respeto a la autoría es un invento moderno y no limitaba estos ricos aportes. Entonces, la idea de responsabilidad autoral y las formas en que debo acreditar esa autoría y basarme en ella para construir y defender mi voz, es algo que resulta útil enseñar en un curso al comienzo de los estudios superiores. A nuestra pregunta, ¿dónde enseñar escritura académica?, que ven en pantalla otra vez, podemos responder al ingresar. Y entenderemos al objeto de enseñanza como una competencia general de escritura académica, o, si lo pensamos de manera un poco más moderna, hacia el futuro, o sea, menos remedialmente, lo podemos pensar como una competencia transferible de escritura académica. Transferible es un concepto interesante, significa que me resultará útil para abordar contextos nuevos que los estudiantes vivirán a lo largo de su trayectoria académica. No me voy a detener ahora en qué forma debería tener ese curso o qué formas podría tener ese curso, es un tema súper complejo, pero elaboré algunos criterios en el artículo que ven en pantalla, Piensa globalmente, actúa localmente, que también pueden descargar gratuitamente con ese código QR. Ahora bien, supongo que vamos a coincidir en que un curso de este tipo no alcanza. ¿Cómo elaboro conocimiento especializado con nociones generales aprendidas al comienzo de mis estudios superiores? Si volvemos al caso de la autoría, podemos preguntarnos cómo cito en mi disciplina, concretamente. Sería como suponer que la decodificación del código escrito, aprendida en los primeros años de la educación obligatoria, me va a permitir luego escribir cuentos, informes de laboratorio y ensayos sobre historia, e incluso machetes, si quieren, o torpedos, tienen muchos nombres en Latinoamérica, en los años de educación media. Hicimos un estudio parecido al del comienzo, con ingresantes y graduados, y me gustaría compartir con ustedes algunos datos relativos a ciencias sociales en este caso. No se trata de un estudio cuantitativo, sino cualitativo, aunque aquí van a ver algunas frecuencias. Codificamos las respuestas abiertas de estudiantes matriculados en ciencias sociales y encontramos que creen, los estudiantes que están por entrar a la universidad, que lo más difícil de escribir son los ensayos. Además, están muy preocupados por aspectos léxicos, gramaticales y normativos. No se lo preguntamos directamente, lo codificamos en sus respuestas abiertas. Todo esto se ve en las columnas de la izquierda, que están con un fondo amarillo. Los graduados, en las columnas de la derecha, en una suerte de celeste, tienen una mirada distinta. Los ensayos pierden relevancia frente a otros géneros, como las tesis y trabajos específicos que mencionan los estudiantes, como textos de interpretación de datos cuantitativos y textos monográficos. A su vez, los aspectos léxicos, gramaticales y normativos son reemplazados en las menciones por aspectos discursivos y retóricos, como la estructura textual de géneros complejos o la tensión entre el posicionamiento propio y la neutralidad esperada en sus textos. Estas son las dimensiones que les contaba que levantamos cualitativamente. Pueden descargar también, si quieren, el primer estudio que publicamos con la caracterización de los ingresantes a ciencias sociales. El trabajo sobre graduados está en prensa y sale este año. Estos datos son algo simplistas, ¿no? Un par de números e impresiones generales, y quizás ustedes quieran ver algunos rasgos más específicos de la escritura disciplinar. Les estoy compartiendo ahora una caracterización que hicimos de la escritura de graduados en humanidades, con la imagen clásica de la derecha abajo, e ingenierías, con la imagen de la izquierda arriba. ¿Sí? Vamos a comparar cómo escribe un graduado reciente de ingeniería y una graduada reciente de filosofía.
dejo como pregunta para que cada uno se haga respecto de dónde se ubicaría un graduado de antropología, de ciencias políticas o de sociología. Y si me permiten, comparto una foto que me robé, la que ven en el medio de la web del IDAES, quizás se reconozcan algunos, quienes organizan este evento, representando ese espacio epistemológico y cultural que es complejo y que es híbrido, el espacio de las ciencias sociales. Vamos a los resultados. Estos resultados están aún inéditos, los envié para evaluación con un equipo grande que los pudimos levantar los últimos años. Lo que hicimos fue codificar 40 tesis de grado aprobadas de una misma universidad. Lo primero que voy a examinar con ustedes es el uso de mecanismos de mitigación y refuerzo. Mitigación significa relajar el compromiso con la verdad de lo que digo, por ejemplo, usando quizás. Refuerzo es lo contrario, es reforzar mi compromiso, por ejemplo, mediante sin dudas. Y reforzadores y mitigadores son súper importantes para pensar cuestiones epistemológicas, cuestiones culturales, porque tienen que ver con las expectativas respecto de cómo se construye y negocia conocimiento por escrito. Bueno, ahí están los resultados. Como pueden ver, los estudiantes de ingenierías refuerzan sus afirmaciones más de lo que las mitigan. En contraste, los estudiantes de humanidades mitigan más de lo que refuerzan. Y esto de alguna manera confirma algunas intuiciones epistemológicas que uno podría tener. Por otro lado, creo que también vale la pena destacar que, aunque ambos grupos usan mecanismos sofisticados para negociar y graduar sus afirmaciones, los humanistas lo hacen casi el doble de veces que los ingenieros y las ingenieras. Ahora vamos a contrastar el uso de la primera persona, un clásico en los talleres de escritura. Voy a distinguir entre una primera coincidente, singular, como propongo, son tesis escritas por un solo autor, una primera plural, retórica, en ocasiones englobando también al lector, como sostenemos, veremos, y una primera persona plural genérica que refiere a la humanidad de manera más abstracta, por ejemplo, la frase solemos pensar. Hagan sus apuestas cómo se distribuye esto en ingenierías y humanidades. Un detalle que no aclaré es que esos números extraños que ven ahí es frecuencia cada 1000 palabras. Es decir, un 2,5 quiere decir que hay 2,5 en promedio, ocurrencias cada 1000 palabras. Bueno, como deben haberse imaginado, en humanidades hay un uso frecuente de diferentes manifestaciones de la primera persona, tanto singular como especialmente plural. En contraste, los y las ingenieras usan mecanismos de despersonalización de sus textos de forma completamente sistemática y consistente. Ese cero llama la atención. De hecho, me gustaría contarles que hay otro estudio que publicamos y que hicimos en la misma universidad, con la misma carrera, pero a nivel doctoral, y ahí encontramos que las y los ingenieros sí usan un poco, pero empiezan a usar la primera persona, casi como si esa posición un poco más empoderada en el campo profesional les permitiera hacerlo. Por último, vamos a contrastar las citas y vamos a distinguir, es una distinción clásica, entre citas integrales y no integrales. También esta distinción no es solo formal, sino que habla de perspectivas epistemológicas y culturales profundas respecto de la construcción de conocimiento. Las citas integrales dan protagonismo al autor, mientras que las no integrales lo colocan entre paréntesis o en notas al pie o en notas al final. ¿Cuáles tendrán prioridad, en su opinión, en un ámbito más humanístico y cuáles tendrán más prioridad en un ámbito más ingenieril? Bueno, como ven, los humanistas, por un lado, citan el doble de veces que los ingenieros y las ingenieras y además prefieren hacer hablar y discutir a los autores. En el caso de las ingenierías, las fuentes quedan guardadas porque lo que importa, aunque esas fuentes deben estar, lo que importa es lo que esas fuentes dicen. Entonces, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿dónde enseñar escritura académica? Nuestra segunda respuesta debería ser, en base a estos datos, debería ser que debemos instalar cursos específicos de escritura en las disciplinas. Por ejemplo, el curso Escribir o Citar en Ciencias Sociales. En este caso, nuestro objeto de enseñanza no serán competencias de comunicación académica en general, sino competencias específicas de las ciencias sociales. Enseñaremos competencias letradas situadas. Pero nuestra segunda respuesta tiene un pequeño problema.
¿Podemos saturar en uno o dos cursos de escritura en ciencias sociales las enormes variaciones entre subdisciplinas? ¿Es lo mismo el uso de la primera persona en un estudio etnográfico participante que en una tesis de sociología cuantitativa o en un informe de laboratorio de antropología? No. Quizás debamos pensar la escritura a través del currículum. Esto significa incorporar la enseñanza de la escritura en los cursos regulares de la carrera. Por ejemplo, enseñar a escribir dentro del curso, doy un ejemplo real, problemas socioeconómicos contemporáneos. En este caso, la escritura deja de enseñarse como objeto en sí mismo, en un curso a cargo de especialistas en escritura, y se incorpora a la enseñanza de los contenidos y competencias de la asignatura y la disciplina de la que se trate. La justificación de esta perspectiva es que la escritura tiene un potencial epistémico para pensar, para aprender, para crear y para participar, lo que sería en esta imagen la parte mordida del lápiz, ¿cierto? Y al mismo tiempo, no podemos pensar, aprender, crear y participar si no es de forma mediada y fomentada por el trabajo con la escritura, ojo, no solo con la escritura, con la oralidad, con el lenguaje en general, en las propias materias. Tengo que decir que este tipo de diseño de escritura a través del currículum es bastante complejo logísticamente, es caro presupuestariamente, es difícil de curricularizar y es culturalmente disruptivo. Pero funciona y se hace en muchos países y cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa un modelo llamado cursos con énfasis en escritura. El énfasis en escritura significa que en ciertos cursos a lo largo de la carrera, de la malla curricular, se va a intencionar, se va a focalizar explícitamente la escritura y la lectura con más frecuencia y con más orientación que en otros cursos, muchas veces con más ayudantes, con tutores, etc. Se construye lo que se llama un currículum vertical con nodos, donde se asegura la enseñanza situada de la escritura dentro de ciertas materias clave. O también lo podemos hacer con el modelo de docentes colaboradores, como se lleva a cabo en algunas universidades argentinas. El libro que ven en pantalla y que también pueden descargar gratis con el código QR provisto, el libro se llama En Carrera, ilustra este tipo de colaboración. Aquí pueden ver, por ejemplo, en pantalla las instrucciones para escribir una reseña académica en el área de economía, justamente dentro de una asignatura regular de la carrera que solicita la reseña. A partir de la colaboración entre un profe de escritura o de lenguaje y un profe de esa asignatura, se generó este material para el trabajo hacia adentro de esa asignatura. También son interesantes los modelos de tutorías de escritura con sus distintos diseños. Por ejemplo, en Colombia es un modelo predominante en sus iniciativas de enseñanza de la escritura. Mucho de lo que van a encontrar en los programas de escritura colombianos al centro son los programas de tutoría. En pantalla están viendo, como ejemplo, la web del Centro de Escritura de la Universidad Javeriana en Cali, con su sistema de reserva de tutorías. Te esperamos a partir del 8 de febrero de 2021 en modalidad virtual. Los estudiantes sacan un turno para reunirse con tutores. El estudiante va a la consulta cuando lo necesita. Los tutores en general son estudiantes ayudantes más avanzados de las carreras o estudiantes de posgrado, a los que se les paga con créditos curriculares o con dinero, ¿por qué no? Y se produce un apoyo entre pares, con intercambios que son realmente difíciles de anticipar en un curso más formal y curricular. Por supuesto, estos tutores requieren un entrenamiento previo en una didáctica y un acompañamiento específico. Entonces, volvamos a la pregunta. Diremos que se enseña o se debería enseñar escritura a través del currículum y que la escritura aparece integrada en propósitos pedagógicos de aprendizaje y participación en las disciplinas. En el código QR que estoy compartiendo en este slide, pueden descargar un libro clave de escritura a través del currículum, por si no conocen el tema y quieren meterse en él, que tradujimos hace unos años en la Universidad Nacional de Córdoba. El libro se llama Escribir a través del currículum. Pero quizás necesitamos más bien otra cosa. Quizás necesitamos un curso de apoyo para ciertos desafíos particulares de la trayectoria formativa de la universidad. Quizás necesitamos poner nuestros recursos, que siempre son escasos, en iniciativas que tengan un mayor retorno, más concreto, con mayor impacto inmediato. Por ejemplo, en los últimos años se han puesto en marcha varias experiencias de apoyo a la escritura de trabajos finales, como tesis o como prácticas profesionales supervisadas.
En el enlace de la izquierda pueden descargar una experiencia con estudiantes que tenían a medio escribir una práctica profesional supervisada, y ese tenerla a medio escribir les impedía graduarse. Entonces había un problema institucional serio con estudiantes pendientes de cerrar sus estudios. La falta de apoyo específico en esta etapa de su carrera y en muchos casos las demandas laborales dificultaban completar sus estudios. Diseñamos un curso específico con varias clases y encuentros para acompañar esa etapa. En el enlace de la derecha pueden descargar un manual de oralidad que publicamos el año pasado y que entrega pistas para la preparación de la defensa oral de la tesis, otro hito importante que produce pánico escénico con frecuencia y poco acompañado desde el currículum. Hay muchas más opciones de cursos y talleres focalizados para grupos concretos. Por ejemplo, los cursos para escribir postulaciones a fondos concursables destinados a investigadores junior que se están iniciando, o los cursos de escritura de papers en una segunda lengua. También existen y ganan fuerza en Latinoamérica los llamados grupos de escritura, pero merecerían más tiempo del que cuento ahora. Entonces, para ir cerrando, volviendo a la pregunta, diremos que se debería enseñar escritura en etapas avanzadas de la graduación, incluso en el posgrado y la inserción profesional, y que los cursos se deberían orientar a la elaboración de géneros complejos, como la tesis, la práctica profesional supervisada o la elaboración de proyectos de investigación. Quizás la respuesta a la pregunta de esta charla deba integrar esas varias respuestas tentativas que fuimos dando a lo largo de esta charla, siempre dentro de las posibilidades culturales, curriculares, presupuestarias y de personal calificado que tenga mi institución o la de ustedes, algo que seguramente limite este modelo completo de lugares de enseñanza de la escritura en la universidad. Pero la respuesta no es un espacio o un momento específico por el que nos vamos a pelear y arrancar los pelos, sino una concepción de universidad letrada, o de universidad que escribe, o de universidad que lee, escribe y se comunica, y que se nutre de todas estas oportunidades y necesidades formativas para contextos y propósitos distintos. Una concepción que integra una perspectiva horizontal de especificidad gradual en las disciplinas y una perspectiva vertical de especificidad de las etapas formativas, a través del currículum y a través de las etapas y necesidades de formación. Y por supuesto, sería ideal que una propuesta de este tipo esté integrada en un programa o centro de escritura que la coordine. Espero que estos apuntes colaboren con la conversación a continuación. Quiero darles las gracias y, para despedirme, invitarlos e invitarlas a que visiten la web estudiosdelaescritura.org, que es la base de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura. Hay muchísimos materiales, se pueden asociar, es gratuito, es una asociación democrática con elecciones periódicas que nos conecta a los que investigamos y enseñamos escritura, y también quiero invitarlos a la web Escritura y Aprendizaje, donde todo este tipo de materiales de investigación elaborados por mi equipo, un equipo amplio con gente de varios países, está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.